En NTN24 debatimos la noticia. Vamos a establecer contacto directo en Madrid con Eduardo Chozas, ex ciclista español y comentarista deportivo de la cadena Eurosport. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes para usted, señor Chozas. Bienvenido aquí al informativo de NTN24 para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina. Hola, muy buenas tardes y nada, saludos a toda América Latina, aquí desde Madrid. A criterio suyo, ¿cómo influye la declaración del ciclista Armstrong en la disciplina del ciclismo, particularmente teniendo en cuenta que ha sido tremendamente golpeado desde hace algunos años por el doping? Bueno, realmente es un palo muy duro, ¿no? Como decimos aquí, es un paso atrás importante. Estamos hablando de controles antidopaje de hace más de 10 años, de una situación un tanto irregular que él ha confesado, ¿no? Después de muchas presiones que ha tenido, que por lo que ha dicho también hay que entender que el control que se ha ejercido siempre antidopaje en el ciclismo ha sido superior que a otros deportes, incluso desde el año 2004 con la instauración del pasaporte biológico, es decir, esos controles por sorpresa que van a los domicilios de los ciclistas. Ha cambiado muchísimo, afortunadamente para mejor, el deporte del ciclismo, y estamos hablando de tiempos pasados, ¿no? Que no se supieron arreglar, ¿no? Por parte de las instituciones como la Unión Ciclista Internacional, que son las que gobiernan el mundo del ciclismo, u otros organismos más importantes que están por encima, como la Agencia Mundial Antidopaje, el AMA, ¿no? Es decir, estas sustancias que él está confesando que tomaba no se detectaban ni a él ni a ningún otro compañero, ¿no? Entonces, bueno, pues al final era un círculo vicioso lo que él ha confesado que todo el mundo lo estaba utilizando y que él hacía pues lo que veía que tenía que hacer, ¿no? Es decir, es una situación dura, difícil, la que ha confesado, pero desde luego eso nos tiene que enseñar a mirar en el presente y en el futuro para que esto no suceda. Señor Chozas, muy buenos días. Y le quiero preguntar, usted hace unos segundos dice un círculo vicioso, prácticamente mucha gente lo hacía, pero yo le quiero preguntar, él calificó esto como la cultura del deporte, decía que era algo bastante normal, prácticamente decía, era como poner aire en las llantas. Usted que compitió en una época bastante cercana a la de él, ¿era así de normal doparse? Bueno, realmente yo primero tengo que decir que estoy de acuerdo totalmente en absoluto con los controles antidopaje y cada época han sido diferentes. Es decir, hay algo que ha revolucionado o revolucionó en su día el deporte de resistencia y, bueno, casi todos los deportes les afectó, que es la EPO, ¿no? La famosa eritropoyetina que venía inventada, ¿no? Para los enfermos que no producían glóbulos rojos por alguna enfermedad que tuvieran. Esto aplicado al deporte pues daba muchas ventajas, pero los técnicos, los que intentaban detectarla, no han podido hacerlo. Desde que apareció en escena pues a mediados de los años 90 hasta el 2004 creo que no se detectaba. Por lo tanto, ahí había una laguna que padecía el propio deportista. Es decir, vamos a ver, si hay algo que estás prohibiendo y no lo puedes detectar, es posible de ser utilizado, ¿no? Y al final estamos hablando de deportistas profesionales que, como en la Fórmula 1, están intentando ir al máximo de sus posibilidades. Si lo hace alguien en el entorno, está obligando al resto a hacerlo para competir en igualdad de condiciones. Esa problemática no es solo del propio deportista, sino de los organismos que están regulando lo que se puede hacer o no en cada momento, ¿no? Por eso digo que es la cultura de la época que dice Armstrong es porque nadie sabe atajar ese problema, ¿no? Y tardaron bastante tiempo, pues prácticamente una década, y ahora, como digo yo, con ese pasaporte biológico y con la detección de estas sustancias a partir del año 2004 aproximadamente, ya se acabó ese problema, pero hubo mucho tiempo donde en ningún deporte, y no hablemos solo de ciclismo, porque es uno de los deportes más controlados, hay algunos deportes que no pasan este sistema del pasaporte biológico, donde se archiva todos los datos de cualquier analítica, desde competiciones hasta en casa,
o cuando un deportista está de vacaciones, y cualquier anomalía que aparece ahí, aun sin dar positivo, se sanciona a los corredores y se les aparta de la competición. Por lo tanto, actualmente creo que eso se ha solucionado y estamos hablando del pasado, de un pasado del que hay que aprender mucho para que no vuelva a suceder. Estamos aquí en NTN 24 dialogando con Eduardo Chozas, ex ciclista español, comentarista deportivo de la cadena Eurosport. Eduardo fue campeón de España por equipos en 1978, tercero individual en 1979. En el Tour de Francia fue en sexto lugar en 1990. Quisiéramos preguntarle, señor Chozas, ¿qué hay después de esta confesión? Yo soy culpable, acepto todo lo que se ha dicho durante todo este tiempo. Una entrevista muy pausada, él se lo veía un poco, quizás mi reflejo particular, arrepentido. ¿Qué quiere lograr este exciclista con estas declaraciones? Bueno, la verdad es que no sé lo que quiere lograr, es un tema que nos ha desconcertado a todo el mundo. Primero se ha visto, yo creo, acorralado, ¿no?, por una serie de presiones y declaraciones en Estados Unidos por sus compañeros de equipo, algunos que sí que dieron claramente positivo, como Landis, Hamilton, compañeros de aquellos primeros equipos de Lewis Postal, y en ese sentirse acorralado, ¿no?, pues yo creo que ha decidido hablar y decir, bueno, pues su parte, ¿no? No sé realmente qué es lo que pretende, ¿no? A todos nos ha dejado convulsionados. Es algo que podíamos llegar a entender, ¿no?, los que hemos estado cerca de todos los acontecimientes que han sucedido en esta época, ¿no?, y sobre todo este juicio, ¿no?, de la USADA, de la Agencia Estatal Norteamericana de Antidrogas, y bueno, pues ha ido generando desde hace 2 años pues todo lo que ha culminado prácticamente en este momento, ¿no?, con las declaraciones de Armstrong, un gran mito, ¿no?, para todos los amantes al ciclismo que hoy desmonta pues un poco en una década, ¿no?, la década que le tocó competir a él. Señor Chozas, le quiero hacer 2 breves preguntas y le pido por favor que nos responda tal vez de manera breve. Primero, ¿usted cree, le preguntaron a Armstrong, él dijo que él no creería, ¿usted cree que se podían ganar 7 tours sin doparse? Y la otra, ¿usted cree que un sistema de dopaje tan sofisticado como lo han calificado era posible sin de pronto complicidad de altas esferas, llamemos de pronto directivos de la UCI? Pues no lo sé, son preguntas que yo a la primera me refiero, yo creo que se puede ganar un Tour de Francia sin doparse, por supuesto, ¿no? Es decir, yo competí en la época de Lucho Herrera, Fabio Parra, ¿no?, 2 grandísimos campeones colombianos que nos medíamos las fuerzas en las carreteras francesas y otras de otros países, y realmente no utilizábamos el dopaje, ¿no? Había un control de doping serio, lo que había en la época. Estamos hablando de otra década posterior, con otra problemática, y desde luego yo no he ganado el Tour de Francia, pero lo he hecho bastante bien. Gané 4 etapas allí en el Tour, fui sexto una vez en la general y no recurrí al dopaje. Yo no puedo hablar por otros corredores, pero creo que se puede hacer. A lo mejor un poco más despacio, ¿no?, que en la época de Armstrong, pero me refiero que el Tour de Francia también empezó en 1903, me imagino que no se doparían, ¿no?, en aquella época, es decir, y hacían los Tours de Francia con etapas de casi 500 kilómetros. Es decir, que yo creo en el ciclismo sin dopaje, por supuesto. Lo único que hay que hacerlo en igualdad de condiciones, es decir, si unos recurren a unas sustancias, ya están con ventaja, están haciendo trampas. Al final el deporte lo que busca es la igualdad de condiciones y de ahí que gane el mejor, ¿no? Que yo, por otra parte, creo que Armstrong, si todos hubieran ido en igualdad de condiciones sin dopaje, también sería un gran campeón y hubiera ganado el Tour, ¿no?, en otras circunstancias, pero eso ya queda en entredicho. Vamos a agradecer la participación aquí en NTN 24, Eduardo Chozas, ex ciclista español y también comentarista deportivo. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Igual un buen día, y a Juan Raúl Mejía también. Durante todo este día vamos a estar en transmisiones en el desarrollo de esta información, de estas declaraciones un tanto polémicas, confirmar quizás algo que ya estaba en el aire desde hace mucho tiempo. Juan Raúl, durante el día nos estamos viendo. Claro que sí, Rodi. Una última cosa, solo hay que pensar que esto fue la primera parte
que todavía no han salido muchos nombres. Si bien habló del médico Ferrari y de la masajista, él dijo, o lo que se filtró antes de la entrevista era que él iba a jalar la manta, es decir, iba a nombrar a algunos que también estaban implicados. Recordemos, solo la primera parte, vamos a ver qué más se destapa.